tarde. Si tiene su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 7. Amén. Vamos a leer un pasaje de Escritura quizás muy conocido por muchos y que ha sido muy utilizado, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Antes de leer nuestra Escritura, quizás muchos de ustedes se dieron cuenta que durante esta pandemia nos vimos forzados a cerrar la iglesia, ¿verdad? Y tuvimos que buscar la manera de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero también de recibir el mensaje, ¿verdad? Porque no solamente nosotros como pastores tuvimos que buscar la manera de hacerles llegar, amén, el mensaje, sino también personas tuvieron que buscar la manera de cómo recibir este mensaje. Y hermano, hasta cierto punto es algo necesario, ya que podemos llegar a más personas en determinado punto, ¿verdad? Ahora que estamos transmitiendo estos videos, estos mensajes, las predicaciones a través del internet, en YouTube, mucha gente ha estado viendo estos mensajes, pero todo está bien, porque hay personas que quizás no pueden estar aquí, o quizás no tienen la manera de llegar hasta la iglesia. ¿Cuántos me oyen? Estoy hablando de que hay personas que no tienen la capacidad y en este momento, por lo que está pasando, no pueden estar en este lugar. Pero, hermano, quiero que te des cuenta de la necesidad y la importancia de lo que es la iglesia para nosotros. Amén. ¿Le pueden bajar un poquito más? Amén. Quiero que te des cuenta la importancia de lo que es la iglesia y lo necesaria que es para nosotros y la urgencia que debemos de tener para estar dentro de la iglesia. Amén. Porque un fenómeno que sucedió durante esta pandemia, hermano, amén, sabemos, tuvimos que cerrar por algún tiempo y esto causó un efecto en la vida de las personas. Gente comenzó a enfriarse espiritualmente. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que a veces, si estando dentro de la iglesia, puede ser difícil mantenerse, ¿verdad?, sirviendo a Dios, echándole ganas. Ahora imagínate sin estar en la iglesia. Así que mucha gente, hermano, comenzó a enfriarse o tomó esta oportunidad, ¿verdad?, para simplemente apartarse de la iglesia y no estar más en la iglesia. Y ahora hemos reabierto, pero sabes, mucha gente aún tiene conflicto para nuevamente poder venir a la iglesia. Y hasta cierto punto se acostumbró, ¿verdad?, a recibir la palabra de Dios o el mensaje de la manera que lo estaban haciendo, a través de los videos. Dice, aquí estoy en casa, estoy bien, estoy cómodo, estoy tomándome mi café, quizás tomando un refresco acostado, y de aquí veo la predicación. Y muchos quizás están pensando, pues ¿qué caso tiene que vaya a la iglesia si la puedo ver a través de las redes sociales, del internet, ¿verdad? Y mucha gente está en esto, pero tienes que darte cuenta una vez más la importancia de lo que es la iglesia y la necesidad para nosotros y la urgencia de estar en la iglesia. Segunda de Crónicas, vamos a leer nuestro texto, versículo 7. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 7:12 en adelante, dice: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a dar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias
por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, en este momento. Trae una revelación, Señor, poderosa. Quebranta, Dios, toda mentira y todo engaño del enemigo, Señor, sobre la vida y la mente de tu pueblo, Señor. En este momento, ayúdanos a entender lo que quieres hablar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Restaurados en la casa de Dios. Restaurados en la casa de Dios. Quiero hablarte primeramente acerca de los tiempos de crisis o de dificultad. Vemos en nuestro texto, ¿verdad? Aquí está Dios apareciendo en la vida del rey Salomón, y en esta aparición o esta visión que el rey Salomón está teniendo, Dios le está diciendo y le está revelando que van a ocurrir cosas malas. ¿Cuántos me oyen? Versículo 13, si quiere poner la marca o el separador ahí en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, vamos a estar viendo ahí este capítulo. Versículo 13 dice, aquí está Dios hablando: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mi hermano, tienes que darte cuenta que constantemente nos podemos olvidar que podemos estar o podemos caer en este tipo de situaciones o en este tipo de tiempos, como el que estamos atravesando, ¿verdad? Esta pandemia del COVID, amén, todavía estamos sufriendo los estragos de lo que está pasando. Y podemos ver, Dios le está diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Lo que Dios está diciendo es que, o estaba haciendo referencia a que iba a haber tiempos de sequía. ¿Cuántos me oyen? Cuando no hay lluvia son tiempos de sequía. Y hermano, esto pueden ser tiempos de sequía espiritual. ¿Cuántos me oyen? ¿Cuántas veces hemos sentido, verdad, que no tenemos ganas de servir a Dios, como este tiempo que te hablé, verdad? En que estaba cerrada la iglesia y como que nos empezamos a enfriar, ¿verdad? Como que empieza a haber una sequía espiritual en nuestras vidas, como que ya no tenemos deseos de orar, no tenemos deseos de leer la Biblia, no tenemos deseo ni siquiera de escuchar alabanzas, ni de buscar predicaciones, no tenemos deseo. Hay una sequía espiritual que está afectando nuestras vidas. Pero también puede haber tiempos de sequía económica. ¿Cuántos me oyen? Tiempos en los que, hermano, no hay dinero, no hay trabajo, no hay cosas, amén, necesarias en nuestra economía. Puede haber tiempos de sequía física en cuanto a nuestra salud. Podemos estar pasando tiempos de enfermedad, ¿verdad? En que hay una sequía de salud física en nuestras vidas. Entonces Dios está hablando de que Él puede causar que haya tiempos de sequía en nuestras vidas. ¿Cuántos me están oyendo? También la Escritura nos habla acerca de la langosta, o que Dios enviará la langosta. Y hermano, la langosta es diferente a la sequía. Podemos ver que las langostas son capaces de devastar y consumir lo que se ha sembrado, lo que se ha cosechado. En otras palabras, hermano, la langosta se refiere a cosas que van a consumir tus frutos o tus logros o lo que has conseguido. Porque hay tiempos en nuestras vidas donde sí hay fruto, donde sí hay bendición, donde podemos recibir cosas, ¿verdad? Podemos lograr cosas, pero algo sucede. De pronto algo lo empieza a consumir y cuando menos esperamos, todo lo que teníamos ya ha sido consumido y lo perdimos. ¿Cuántos me entienden? Quizás teníamos dinero y de pronto se fue. Quizás teníamos todo lo que has logrado, se va de las manos. Porque es lo que hace una langosta, ¿verdad? Arrasa con las cosechas, con los frutos. Y habla por último acerca de pestilencia, como la que acabamos de pasar, ¿verdad? Enfermedades, esta pandemia. Y Dios le dice y le está diciendo a Salomón, va a haber tiempos de este tipo que mi pueblo va a tener que enfrentar.
Va a haber situaciones como estas que mi pueblo va a tener que enfrentar. Y muchas veces va a haber ocasiones que será el mismo Dios el que va a enviar estas situaciones. Porque Dios dice, yo enviaré, ¿verdad? Dios está diciendo que Él es el que va a enviar estas cosas. Sabemos que hay momentos en que estas cosas serán causadas por nuestras malas decisiones, consecuencias, por el enemigo, etcétera, etcétera, pero va a haber momentos en que Dios va a permitir que estas situaciones pasen en nuestras vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Quiero que te des cuenta, esto es una advertencia de parte de Dios para su pueblo. Dios le estaba dando estas cosas y le estaba diciendo a Salomón que estas cosas iban a pasar antes de que sucedieran, ¿verdad? No les dijo ya cuando pasaron, era una advertencia, ¿verdad? Y la razón que estas cosas iban a pasar era por la desobediencia y el pecado de su pueblo. ¿Cuántos me oyen? Esa es la razón por la que Dios iba a permitir que estas cosas pasaran en nuestras vidas. Si estás pasando por tiempos de sequía, probablemente, sea porque haya pecado o haya desobediencia. Si lo que estás logrando está siendo consumido, muy probablemente tiene que ver con estas mismas cosas, desobediencia y pecado. Pero Dios le estaba advirtiendo esto a Salomón. Si mi pueblo peca, estas cosas son las que van a suceder. Pero Dios no solamente le advirtió y le dijo lo que iba a suceder, sino que Dios también le dio el antídoto o la respuesta para contrarrestar esas situaciones. ¿Cuántos me oyen? ¿Qué es lo que te quiero hablar segundamente? El antídoto a los tiempos malos, porque esos son tiempos malos que no queremos pasar. Pero sabes, Dios nos da respuestas para si estamos atravesando este tipo de situaciones, podamos salir y atravesar y salir victoriosos de estos tiempos. Juntamente con la advertencia, Dios le dio el antídoto y le dijo lo que el pueblo debería hacer cuando esto sucediera. Versículo 13 de nuestro texto dice: si cerrare yo los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos cómo Dios fue muy específico en el antídoto que le dio, ¿verdad? O la respuesta a las situaciones. La primera cosa que le dijo a Salomón que iba a ser necesario que el pueblo hiciera era que se humillara. Si mi pueblo se humillare. Esa es la primera cosa que Dios le dijo que iba a ser necesaria para que cada uno de nosotros empezáramos. Es el principio del antídoto, de la receta, ¿verdad? Para que podamos ser restaurados. ¿Cuántos saben que aparentemente es muy sencillo leer esta frase? Humillarse. ¿Cuántos me oyen? Es muy fácil, ¿verdad? Decir, humíllate. Pero la realidad es que no es verdad. No es fácil humillarse. ¿Cuántos me oyen? Hay muchos que no están dispuestos a humillarse porque tienen un orgullo muy grande en sus vidas y no están dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos me oyeron? Para muchos es muy difícil reconocer, humillarse y decir, estoy haciendo las cosas mal. ¿Hola? Recuerdo una ocasión, hablé con una persona y le hice esta pregunta:
¿hasta qué punto está dispuesta a humillarse? Tú sabes, los pelos se pararon de punta, ¿verdad? ¿Y cómo que hasta qué punto estoy dispuesto a humillarme? Y la razón que le hice esta pregunta es porque esta persona no estaba dispuesta a perdonar a quien supuestamente le había ofendido, y mucho menos estaba dispuesta a reconocer que estaba llena de amargura y de resentimiento. ¿Cuántos me escuchan? Porque para esta persona era una humillación reconocer que era ella la que tenía una mala actitud. ¿Cuántos me entienden? Alguien más tenía la culpa. Yo no, alguien más. ¿Cuántos me entienden? Era una humillación. Y sabes, muchos de nosotros no estamos dispuestos a reconocer que somos nosotros los del problema. ¿Cuántos me entienden? Alguien más tiene la culpa. Y por eso culpamos a los demás, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a recibir esa humillación de decir, sí, yo soy el que estoy mal. Quizás muchos no están pasando por amargura o resentimiento, pero ¿cuántos saben que hay muchos otros pecados que no están dispuestos a reconocer? ¿Por qué? Porque reconocer ese pecado podría ser una humillación. ¿Cuántos me entienden? Podría ser una humillación. Pero hermano, es lo que Dios espera, que tú y yo reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Eso es humillación. ¿Cuántos me escuchan? Bajar tu orgullo y reconocer, sí, estoy mal. Esa es la primera cosa que Dios pide. La segunda cosa, dice, nuestro texto es orar y buscar su rostro. Esta es la segunda cosa que Dios le dijo a Salomón. Después de humillarte y reconocer tu pecado, vas a necesitar orar y buscar el rostro de Dios. Para empezar, hermanos, sabemos que orar es una de las cosas que muchos cristianos tienen mucha dificultad para establecer en sus vidas. Hola. Muchos cristianos nada más oran cuando están en la iglesia. O nada más oran cuando piden la bendición de los alimentos y nada más. No oran más. ¿Cuántos me entienden? Y cualquiera, puede orar aparentemente. Cualquiera. Puede parecer algo sencillo. Y no estoy hablando, hermano, de usar palabras muy extravagantes. Orar es tan sencillo, ¿verdad? Usar tus propias palabras, hablar con Dios. Pero en esa sencillez hay una complejidad, porque muchos no están dispuestos a orar. Muchos están acostumbrados simplemente a hacer una oración repetitiva, ¿verdad? O orar por compromiso. Es que me está viendo el pastor y tengo que orar, ¿verdad? Pero no oran por una necesidad propia de yo necesito orar porque necesito conectarme con Dios. ¿Cuántos me entienden? Una cosa es orar para checar tarjeta, ¿verdad? Ya, oré. Pero una cosa es conectarte en oración con Dios. Por eso fue muy específico que ore y que busque mi rostro. Porque muchos, hermanos, pueden estar teniendo una oración repetitiva por compromiso y no sentir a Dios en su oración. Que ores pidiendo perdón, confesando tus pecados, no solo pidiendo cosas que necesitas. Estamos hablando, hermano, que estamos en tiempos en los que necesitamos que Dios sane nuestras vidas, ¿verdad? Orar de esta manera: Dios, perdona mis pecados. Señor, no soy digno de ti. Señor, necesito tener un encuentro contigo. No solamente quiero tener una religión vacía, quiero que tú, Señor, te hagas real a mi vida. Quiero sentirte en mi vida y que sientas a Dios en medio de tu oración. ¿Cuántos me oyen? Cualquiera puede orar, decir palabras, pero no cualquiera puede sentir la presencia de Dios cuando está orando. Y es lo que Dios quiere,
que ores buscando su rostro, queriendo tener contacto con Dios en tu oración. La tercera cosa que nos habla nuestro texto es que nos convirtamos o que se conviertan de sus malos caminos. Y aquí, hermano, esto es muy importante porque quizás podamos reconocer que hemos hecho cosas malas, cosas que no están bien. Quizás le has orado a Dios, quizás le has pedido perdón a Dios, quizás hasta has sentido a Dios en tu oración. Pero eso es muy diferente a que te apartes de los caminos en los que estabas. ¿Cuántos saben, hermano, que muchos pueden hacer estas cosas, levantarse y continuar haciendo lo mismo? Es como en la religión tradicional, ¿verdad? Muchos iban y se confesaban con el sacerdote, ¿verdad? Les decían las cosas que estaban haciendo mal, el sacerdote les decía, pues ora tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y los hacían seguiditos y rápido, y en cuanto terminaban se levantaban y seguían haciendo lo mismo. Hola. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios conoce nuestra naturaleza, ¿verdad? Y Dios no solamente quiere que cumplas con estos requisitos, ¿verdad? Pero Dios espera que haya un cambio de dirección en tu vida. Gente puede venir a la iglesia, puede hacer esto, pero no se trata solamente de eso, se trata de un cambio de dirección en tu vida. Necesitas apartarte de esos caminos, dar la vuelta, no seguir avanzando en lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque precisamente por estar en esos caminos, por estar haciendo esas cosas, nos encontramos en la condición y en los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Por eso Dios permitió que hubiera sequía en nuestras vidas, por eso Dios permitió que hubiera langostas, por eso Dios permitió que hubiera pestilencia. ¿Por qué? Porque hay pecado, desobediencia en nuestras vidas. Pero cuando estas tres cosas se llevan a cabo, empieza a obrar algo en nuestras vidas, dice nuestro texto, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, Dios espera de nosotros que hagamos estas cosas para que Él pueda empezar a obrar. Él quiere perdonar, Él quiere sanar, y Él quiere restaurar tu vida. ¿Cuántos me oyen? ¿Hola? Él quiere perdonar, restaurar, sanar tu vida. Y este es el antídoto para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. Pero quiero hablarte por último acerca del factor olvidado. Porque muchos de nosotros hemos escuchado este texto, ¿verdad? Hemos escuchado estos versículos. Si te humillares, si orares y buscares mi rostro, si te apartares de tus caminos, malos caminos, entonces yo sanaré tu tierra. Y sabes, eso es verdad, pero hay otro factor que muchas veces se olvida. Por eso le llamo el factor olvidado. Y el factor olvidado es la casa de Dios. La iglesia, el templo. Ese es el factor que muchos olvidan y que muchos hacen a un lado, pero que es sumamente importante para que esto suceda. Vamos a ver nuestro texto. Cuando Dios le apareció a Salomón, sabemos, Dios le estaba diciendo esto, porque primeramente Dios apareció a Salomón, pero la razón por la que Dios apareció a Salomón fue que, si tú lees unos versículos antes, habían dedicado el templo. Habían hecho sacrificios, ¿verdad? Dice que se llenó el lugar de la presencia de Dios, que ni los sacerdotes podían entrar a ministrar.
Después de eso, Dios le apareció a Salomón cuando había dedicado el templo. Dios había consagrado el templo. Y todo lo que Dios le dijo que iba a pasar, Dios dijo que eso iba a pasar, ¿sabes dónde? En el templo. ¿Cuántos me oyen? ¿Verdad? ¿No sabían eso? ¿Por qué? Porque es un factor olvidado. Muchos lo descartan. Y podemos leer, Segunda de Crónicas, versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿A qué se está refiriendo? Al templo. ¿Cuántos me oyen? A la casa que había sido edificada para Dios. Dios dijo, yo he elegido para mí este lugar. Y vemos que Dios aceptó ese lugar como un lugar consagrado para los sacrificios. Y vemos después, le dice que iba a haber tiempos malos, que el pueblo iba a pecar, pero también le dijo lo que tenía que hacer. Pero todo esto iba a suceder a través del factor olvidado. Vamos a leer el texto completo para que te des cuenta lo que dice. Si se humillaren, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Dónde es este lugar? ¿A qué se refiere a este lugar? Al templo. Se está refiriendo al templo. ¿Cuántos me oyen? En ese lugar es donde se iba a llevar a cabo la restauración del pueblo. ¿Cuántos me oyen? Todas las cosas que Dios les dijo que hicieran, que se humillaran, que oraran, que buscaran su rostro, que se convirtieran de sus malos caminos, todo eso debería de llevarse a cabo en el templo, en la casa de Dios. Pero este es un factor olvidado. ¿Cuántos me oyen? Sobre todo en este tiempo. Sé que mucha gente por su condición no puede venir, no puede llegar, pero hay gente que puede venir. ¿Cuántos me oyen? Y están haciendo un lado esto. Y dicen, pues con que me humille, con que ore, con que me aparte de mis malos caminos, es bueno. ¿Cuántos me oyen? Pero falta algo, un factor muy importante para que todo esto se lleve a cabo, para que se restaure la vida de una persona. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que si no vengo a la iglesia Dios no me oye? ¿Dios no me perdona? No estoy diciendo esto. Pero estoy hablando de que te estás perdiendo de algo muy importante, porque la iglesia es el lugar consagrado por Dios para que todas estas cosas sucedan. Te voy a poner un ejemplo para que quizás me entiendas un poquito. ¿Cuántos saben que hay muchas personas que están heridas y enfermas? ¿Cuántos saben que hay las ambulancias, verdad? Los médicos, los paramédicos. Y cuando alguien está en necesidad, ¿qué pasa? O pues hay un accidente, alguien herido, va a un paramédico, ¿verdad? Le da ayuda, lo auxilian, lo estabilizan. Pero ¿por qué no lo dejan en la ambulancia? ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque ese no es el lugar especial para que se pueda atender su necesidad. ¿Cuántos saben que el lugar designado es el hospital? ¿Verdad? Sí puede haber ayuda, sí puede, pero el lugar consagrado es diferente. ¿Cuántos me oyen? ¿Cuántos saben que cualquiera puede jugar fútbol en el llano? En el patio de tu casa, pero ¿cuántos saben que no es lo mismo jugar en un estadio con pasto, con redes? ¿Cuántos me entienden?
Yo recuerdo la primera vez que me tocó jugar en un estadio, en el de Benito Juárez, fuimos a jugar ahí una vez. Te sientes profesional, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿cuántos me entienden? Porque es un lugar especialmente diseñado para que estas cosas sucedan. Tienes que entender que fue el mismo Dios que dijo que esto iba a suceder en la iglesia. No fue idea de Salomón, no fue idea de los sacerdotes. Esto fue una idea de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia es un lugar diseñado por Dios para que puedas humillarte. La iglesia es un lugar diseñado por Dios para que tú puedas orar y puedas buscar su rostro. Es un lugar diseñado para que tú te puedas arrepentir de tus pecados. Es un lugar diseñado por Dios para que Él te pueda oír. Es el lugar donde Dios sana tu tierra y puede restaurar tu vida. Es el lugar donde Dios tiene sus ojos y sus oídos atentos. Eso es la iglesia, ¿cuántos me oyen? Y si no te das cuenta de este factor muy determinante e importante, te vas a perder de muchas cosas en tu vida. Mucha gente está despreciando la iglesia, despreciando congregarse. Muchos han creado estas falsas doctrinas. No necesitas ir a la iglesia. Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar. Pero la iglesia es el lugar diseñado por Dios para que todas estas cosas sucedan. Y tienes que darte cuenta, hermano, la importancia que la iglesia y la congregación representa. Esto no es una idea mía, humana, de un compañerismo. Esta es una idea divina. Dios dijo, ¿verdad? Él le apareció a Salomón. Yo escogí esta casa para que sea mi casa donde se ofrezca sacrificio. Yo la escogí. ¿Cuántos me oyen? Mis ojos y mis oídos estarán atentos en este lugar. Date cuenta del factor que tantos están descartando, el factor olvidado que es la iglesia. Sobre todo en este tiempo, con la tecnología, muchos dicen, no necesito ir a la iglesia. Ciertamente puedes orar, puedes escuchar, Dios te puede hablar a través de un mensaje, pero hermano, no hay nada como estar en la iglesia. Quiero cerrar con este ejemplo, ¿verdad? Muchos de nosotros quizás has visto el deporte, el fútbol. ¿Cuántos han visto un partido de fútbol en la televisión? Pero ¿cuántos saben que no es lo mismo estar en un partido en vivo con toda la gente? ¿Cuántos saben que hay una diferencia muy grande? Es exactamente lo mismo con la iglesia. Puedes estar viendo, puedes estar escuchando, te puedes emocionar, pero no es lo mismo que estar con tus hermanos, tus hermanas, recibiendo y escuchando de Dios. Es una experiencia totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo diseñó de esta manera. Y necesitamos entender que la iglesia es uno de los factores más importantes y determinantes en la restauración de nuestras vidas. Por eso este mensaje lleva por título Restaurados en la casa de Dios. Porque es en la casa de Dios donde vamos a ser restaurados. Dios te puede perdonar en cualquier lado donde tú ores, pero la restauración está en la iglesia. ¿Cuántos me oyen? Aquí recibes consejo, aquí recibes dirección, aquí recibes corrección, aquí recibes sanidad, porque se ora por los enfermos. La casa de Dios es donde sucede la restauración. Y ese es el factor que muchos están olvidando. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Amén. Gracias, Cristo. Amén. En esta hora, si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte que Dios quiere restaurar tu vida. Ciertamente el pecado destruye y trae todo tipo de situaciones y consecuencias, pero quiero decirte que Cristo Jesús quiere restaurar tu vida. ¿Serías honesto, honesta con Dios? Levantarías tu mano y dirías, pastor, necesito entregarle mi vida a Cristo.
O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te apartaste de los caminos de Dios. Quiero decirte que la iglesia está abierta para restaurar tu vida una vez más. Quiero hacer una oración contigo en esta hora y guiarte. Quisieras aceptar a Cristo Jesús, dirías esta oración: Padre Celestial, en este momento, Señor, vengo delante de ti, Señor, reconozco mi pecado y mi maldad, Señor. Oh Padre, en este momento yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí y para limpiar mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta tarde. Que no caigamos en la mentira del diablo, que no necesitamos de la iglesia. Yo puedo orar donde sea, yo puedo buscar de Dios, yo me puedo arrepentir, sí, lo puedes hacer, pero la iglesia es un lugar diseñado por Dios para que todas estas cosas sucedan y fluyan de una manera como no pueden fluir en otro lugar. Si no fuera así, Dios no hubiera diseñado a la iglesia. Simplemente cada quien adoraría a Dios en su propio lugar, en su propia casa, a su propia manera. Pero Dios no, Dios diseñó la asamblea, la iglesia. Y ese es el factor determinante en nuestras vidas. Quiero retarte, hermano, más que nunca, a amar la iglesia, amar el privilegio de estar aquí y animar a otros a que también vengan y busquen de Dios. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, los altares están abiertos. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, ven aquí adelante. Amén. Vamos a buscar a Dios en esta tarde. Señor, gracias, Señor, en este momento. Dios, recibe la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento, Dios, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Oh, digno de alabanza y adoración, Señor. Bendito Salvador, Señor, recibe la gloria y la alabanza. Oh, Padre eterno.